¿Cómo están? Gracias al Señor. Quiero invitarles a que el día de hoy, como es día de la Santa Cena, Cena del Señor, quiero invitarles a que abramos la escritura en primer libro de Juan o primera epístola de Juan, capítulo 2. Alabanza todavía me va a apoyar un poquito aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Gloria a Dios. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos esta oportunidad de acercarnos a ti. Y lo hacemos, Señor, teniendo este mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Y en esta mañana permite, Señor, que con un corazón agradecido y con un corazón también, Señor, sensible a tu voz, tú nos ministres acerca, Señor, de esta Santa Cena. Un privilegio que tenemos solo aquellos que somos hijos, aquellos que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. Señor, aún así pedimos que tu Espíritu Santo redarguya hoy nuestro corazón, nuestra vida, y que todo pecado, todas aquellas cosas que no estén ordenadas a tu propósito, a tu voluntad, hoy también podamos ser libres de ellos. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Una breve reflexión en cuanto a esta epístola del apóstol Juan, y es que el apóstol Juan comienza hablando de lo que era desde el principio, de cómo ellos habían visto a Jesús no solo hacer milagros, enseñar, sino también el momento mismo en el que Jesús dio su vida por todos nosotros. El apóstol Juan escribe que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mensaje para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad ha creído en ese mensaje. Hay unos que ya escucharon, pero no han abierto su corazón a Jesús. Hay otros que no han escuchado y están esperando a que la iglesia, que es la encargada de evangelizar, de dar a conocer estas buenas nuevas, lo haga. Y es una invitación para que nosotros lo podamos hacer. No tenemos que ir por el mundo, pero sí tenemos que compartir con las personas más cercanas a nosotros, como Jesús dijo, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que significa que iniciamos con los más cercanos, nuestra propia familia. Después de ahí le siguen nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, y ya en un momento también Dios nos permita ir a otros lugares. Y quiero aprovechar este momento también para decirle que el día 16, martes 16 de este mes, estaremos no reuniéndonos aquí en la iglesia, sino que les hago la invitación a que nos reunamos en el Parque Hidalgo, aquí en Azcapotzalco, a unas cuadras, y vamos a estar compartiendo la palabra ahí. Vamos a estar evangelizando, amén. Necesitamos de todos, unos cantando, otros orando, otros entregando folletos, pero todos alabando al Señor, como dice uno de los coros. Bien, entonces en ese sentido es como también el apóstol Juan habla de esta fe que nosotros tenemos, y cómo ya cuando hemos aceptado a Jesús, lo hemos reconocido como Señor y Salvador, no significa que tengamos una vida perfecta. No significa que ya no volvamos a caer o a pecar. Al contrario, andando en este mundo, la Biblia nos muestra que en un momento estamos propensos a pecar. Pero lo que nos dice el apóstol Juan aquí en esta carta, según hemos leído, hijitos míos, nos da esa exhortación. Hijitos, no nos habla como a desconocidos, sino nos habla a los que somos conocidos por Dios. Y dice Juan que estas cosas nos escribe para que no pequéis.
la importancia de que nosotros podamos tener la palabra como lámpara a nuestros pies para que alumbre nuestro camino, pero aún así, si llegáramos a tropezar, si llegáramos a caer, dice Juan, si alguno hubiera pecado, ¿hay alguno que hubiera pecado acá? Hay ocasiones que pecamos de hecho y hay ocasiones que pecamos por omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay otros que lo hacemos de manera consciente, pero el Espíritu Santo en esta mañana está aquí para redarguirnos, y es ahí donde nosotros tenemos que ser sensibles a su voz. Si alguno hubiere pecado, abogado. Qué importante es la función, el rol que hace un abogado en cualquier situación legal, ¿verdad? Es el que nos dice, por ejemplo, una frase que utilizan: usted tranquilo y yo nervioso, ¿verdad? Le entregamos a él la responsabilidad que de alguna manera nos toca a nosotros porque fallamos, porque incurrimos en algún delito, en alguna falta, pero el abogado que nos representa en el tema legal, pues es el que da la cara y solamente nos está informando de lo que nosotros estamos necesitando. Bien, en ese sentido entonces es también como Jesucristo es el que se encarga de representarnos delante del Padre. Él es el que lleva la causa nuestra para que nosotros estemos en paz con el Señor. Y Él lo hace presentando el argumento que necesitaba: su propia sangre. Esa sangre que Él derramó por su sacrificio, que Él derramó en la cruz del Calvario, y que nos dice aquí que tenemos ese abogado que nos representa con el Padre, y es Jesucristo el justo, el que nunca ha fallado, el que nunca ha pecado, pero que es el que se presenta por nosotros y nosotros cubiertos por Él. Nos dice Juan también: y esta es la propiciación de nuestros pecados, o por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Haciendo esta reflexión, vayamos entonces a Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 23. Ahora ya no es Juan, sino que es el apóstol Pablo, y nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué hizo Jesús? Tomó pan. Bien, quiero invitarles a mis hermanos ujieres a que repartamos el pan y que hagamos esta reflexión. Repito, cada uno de nosotros en algún momento hemos fallado. Si no ha sido el día de hoy, la semana pasada, en el transcurso de la semana, o hay días en los que fallamos, y hay personas orgullosas que no reconocen su falta, aunque por dentro estén incómodos, porque cuando nosotros faltamos en una relación, cuando nosotros faltamos a alguien que apreciamos, que amamos, de ninguna manera esa relación es sólida, es fuerte, hasta que nosotros somos sensibles y pedimos perdón. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero que el que se exalta, aquel que es altivo, aquel que es orgulloso, Dios lo quebranta. Bien, continuemos repartiendo los elementos, y cuando los tengamos, comencemos a abrirlos. Hagamos esa autorreflexión. Este canto nos invitaba, el que acabamos de entonar, a que nosotros podamos estar en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde la presencia de Dios es la que nos lleva por su misericordia a pedir perdón, a decirle: Señor, sí, yo te he fallado. Pero qué bueno que ahí mismo ese canto dice que ahí es donde Dios nos ha perdonado en Cristo. Cuando usted tenga los elementos, puede decir amén. ¿Hay alguien que falte todavía? Yo quisiera invitarle a que nadie se pierda de este momento. Cuando no tenemos un claro concepto de lo que hizo Cristo,
en nuestras vidas, de repente decimos, es que no puedo participar de esta Santa Cena por el compromiso que conlleva, porque falté, porque hice mal. Pero ¿sabes algo? Nuevamente es donde el apóstol Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. No esperes arreglarte cuando veas a la persona. Hazlo ahora mismo. Hazlo ahora mismo, aunque no esté esa persona. Tu esposo, tu esposa, un hijo, un hermano, un tío, un abuelo, alguien. Ahora hagámoslo. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Antes de participar de esta Santa Cena, antes de participar de esta comunión, te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hayamos hecho y que no han sido gratas, primera delante de ti, pero también, Señor, con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Pedimos perdón en el nombre de Jesús, sabiendo que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y en esta mañana nos estamos humillando, estamos pidiendo perdón, estamos pidiendo limpieza, Señor, porque queremos restaurarnos en esta comunión contigo, pero también, Señor, con esas personas a quienes amamos. Que no haya resentimiento, que no haya amargura, que no haya una deuda por falta de perdón. En el nombre precioso de Jesús, límpianos, Señor, límpiame ahora. Límpiame, Padre, hazme libre a través de esta ordenanza, en esta fe que tenemos en Cristo. Dice Pablo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participe del pan, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Tu sacrificio tan grande, Señor, incomparable. Esa sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Esa sangre y ese sacrificio que abrió el camino para entrar al lugar santísimo, donde tu presencia es plena, donde tu presencia es completa. Señor, gracias. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participe del vino. Padre, gracias. Gracias porque esta copa, Señor, este vino está representando tu sangre. Esa sangre que derramaste por amor a nosotros. Esa sangre que fue, Señor, la propiciación, la sustitución. Lo que nosotros merecíamos, tú lo llevaste. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque ahora no solo nos has perdonado, nos has limpiado, sino que también por esa sangre nos has sanado. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Preciosa sangre ¿Se puede poner de pie, por favor? se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús.
Levantamos nuestras manos al Señor. Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder que limpia, que sana, que perdona. Fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, dile una vez más. Jesús, Jesús, Jesús. Una vez más declara su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Declaremos que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre, me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Él derramó por mí. Dile, hay poder. Poder en la sangre que fluyó por amor. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dile gracias por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario a mi favor. Amén.
Amén. Yo creo que puede tomar su lugar. Bendiga al que está a su lado, a su derecha, a su izquierda, al de atrás, al de adelante. Queremos hacerles dos invitaciones y una tercera con mi hermana Renata. La primera de ellas es para este martes estaremos reuniéndonos aquí, hablaremos sobre el tema de la Navidad, tradición, costumbre o celebración, y este mismo martes tenemos el compartir la mesa, lo hacemos semana a semana, nos reunimos después del estudio, tenemos ahí un momento de convivencia, participamos de algunos alimentos en los que nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo y participamos de esa manera. Después de este martes, como ya mencioné, martes que es 9, ¿verdad? Martes 9. Bien, el 16, ya lo anuncié también, es de que nos reunamos, nos concentramos en el mercado, en el Parque Hidalgo, frente a la iglesia, ¿sí? Y vamos a estar compartiendo ahí la palabra, amén. Así es de que les invitamos, véngase ahí sí con panderos, con claves, con muchas ganas. La hora va a ser a las 7 de la noche, allá. Este martes es aquí a las 7:30, pero para evangelizar será a las 7 de la noche. Vamos a aprovechar que la gente se reúne por las fiestas también y bueno, de esta manera poder predicar, repartir folletos y demás. Bien, ahí voy a pedirle a dos personas, un hombre y una mujer, hermano o hermana, que pueda compartir brevemente su testimonio también. Así es de que vamos a tener toda esta dinámica y vamos a compartir la palabra de Dios. Bien, el tercer aviso es de mi hermana Renata. Pongamos atención. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, pues tenemos nuestra reunión de fin de año. Esta se va a celebrar el domingo 28 de diciembre para que lo vayan anotando. 28 de diciembre, platicando con el pastor, ese día la reunión no va a ser en la mañana, la vamos a hacer en la tarde, a las 4 de la tarde. Y vamos a hacer nuestra reunión de domingo. Terminando la reunión, pues vamos a tener nuestro convivio de fin de año, ¿sale? Entonces volvemos a lo mismo, es para compartir, traer algo para compartir. Ahora no vamos a hacer, yo creo que listas, yo creo que lo que quieran ustedes traer y compartir, lo puedan traer ese día, ¿sale? Pero sí que nos avisen más o menos. La idea es para que no se repita, ¿va? No todos vayamos a traer frijolitos refritos, ¿verdad? Sí, o todos desechables. O como ven, ¿hacemos lista? ¿Dejamos así la lista? Ok, bueno, entonces hacemos lista para que más o menos vayamos ahí viendo qué hay. Y recuerden, 28 de diciembre, 4 de la tarde aquí en la iglesia. Y bueno, la idea es que seamos nosotros como familias de la iglesia, pero traigamos también invitados, ¿sale? Les invitamos a que vengan porque yo creo que es esfuerzo de todos. Y bueno, vamos a cerrar nuestro año, ¿sale? Que el Señor les bendiga. Y un aviso más, estamos en este proceso, los que no lo saben, pero la mayoría sí tiene conocimiento, donde vamos a hacer algunas adaptaciones del lugar para que nos permita tener una acústica mayor, de manera que el sonido pueda concentrarse en este espacio. Para eso también pedimos de sus oraciones, estamos gestionando todo lo que es estos trámites que nos han solicitado y pues estamos también haciendo una inversión en cuanto al abogado que nos está representando y esto pues de igual manera nos demanda el que nosotros podamos ser generosos y también participar para participar para todas las cosas que se vienen
dentro de todo esto, que es un orden para nosotros. Amén. Así es de que les invitamos. Usted ha sido fiel en su diezmo, podamos también hacer un esfuerzo en cuanto a la ofrenda. Si usted el diezmo que ha preparado para el Señor, lo ha apartado para el Señor, no le puede cambiar ahí en el sobre ofrenda. El diezmo es diezmo y la ofrenda es ese esfuerzo que nosotros vamos a estar haciendo, una ofrenda especial para todo lo que implica todos estos gastos. Amén. Bien, esa es la invitación y le voy a pedir que ahora sí los niños puedan prepararse para recibir la clase correspondiente, que sin duda será de bendición para ellos. Y mientras nosotros, usted se dio cuenta que pusimos un lacito ahí, un pedazo de rafia para que no se ocuparan esas sillas de la parte de atrás, sino que se pudieran sentar hacia adelante. Aún así, no lo logramos. No lo pudimos lograr, pero será la insistencia para que ocupemos los primeros lugares. No le dé pena. Véngase a los primeros lugares. Amén. Y vamos a ocupar aquí. Si usted se da cuenta, me ponen a mí 4 sillas, pero las 4 no la ocupo yo. Solo es una y las otras 3 se pueden ocupar. Amén. Bien, vamos a ir a la escritura el día de hoy y esta se encuentra en segundo libro de Crónicas en el capítulo 20. Segundo de Crónicas capítulo 20, los que traen Biblia puedan usarla, abrirla, y los que no puedan unirse también a alguien que sí trae, o bien la semana pasada, ¿cuántos faltaron? ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada? A ver, levante su mano. Bien, estuvimos en el jardín acá atrás, en los salones Centenario, y ahí no tuvimos pantalla. Sí, ahora sí, gracias a Dios que estamos en casa y que podemos tener este acceso. Dice segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Aunque fue escrito, Señor, este hecho, este acontecimiento hace miles de años, aún así tú nos sigues hablando, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz.
Y toda la escritura es útil, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos para toda buena obra. Pedimos en esta mañana que la revelación de tu palabra y de tu Espíritu Santo sea en nuestra vida, que podamos ser exhortados, consolados, edificados a través de ella. Padre, gracias. Solo a ti te damos la honra, la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Antes de continuar, quiero invitarle a que usted voltee con su vecino, izquierda o derecha, atrás, adelante, y dígale: bueno es verte. Muy bien. A manera de introducción, quiero decirle lo siguiente respecto a este pasaje, a esta lectura, que hay momentos en nuestra vida en la que nos enfrentamos a diferentes batallas. Hay algunas batallas que pueden ser producto de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, pero hay otras batallas que realmente no sabemos de dónde vienen, cómo es que se presentan, y de repente usted, por ejemplo, está bien hablando físicamente y le dicen un buen día: ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad. Y usted, la primera impresión que tiene es de miedo, es de susto, porque usted iba bien. El curso de su vida iba bien, se sentía bien. Comenzó con alguna molestia, acudió al doctor, le pidió unos estudios y de repente le dice: tiene tal cosa. La impresión que viene sobre su vida es: ¿y ahora qué sigue? ¿Esta enfermedad va a acabar con mi vida o es algo con lo que puedo lidiar? ¿Es algo a lo que yo puedo llegar delante de Dios y saber que Dios tiene cuidado también de eso, que Dios puede hacer algo en medio de esa batalla? El pueblo de Israel, y específicamente Judá, nos dice la Biblia que Josafat estaba gobernando en ese tiempo. Poniendo en contexto de lo que el día de hoy vamos a hablar, Josafat estaba avanzando bien, estaba conquistando, estaba logrando aquellas cosas que Dios le había pedido que él hiciera. Pero un buen día aparecieron dos enemigos añejos, dos enemigos que ya en otro tiempo se habían opuesto al pueblo de Israel, para que Israel no avanzara, para que Israel no llegara a la tierra prometida y se pudiera asentar ahí. Y fue ahí donde Josafat identifica que no solo son dos enemigos, sino que hay un tercero, por lo que esto para él fue más impresionante, el ver a una gran multitud que se levantaba en contra de Judá. Y entonces, como ya le habían dado también aviso, lo hacen en una manera de temor, de miedo, alarmándose de la cantidad de gente que había en contra. Y entonces Josafat es movido a la búsqueda de Dios. Y es ahí donde yo quiero centrar mi mensaje también en esta mañana. El título es: una victoria que no se pelea, se obedece. Porque debemos entender que en el Señor, mi amado hermano, hay muchas cosas que ya están escritas, que son promesas para su pueblo, y que de alguna manera solo es que nosotros vivamos en esa obediencia a Dios. Hay muchas cosas de las que el Señor mismo ya nos ha entregado, pero que es a través de la obediencia el que nosotros las vamos a ver manifiestas en nuestra vida, en nuestra familia. Aún nuestra o alguna enfermedad que pudieras tener, déjame decirte que Isaías 53 nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Mateo 8:17 nos dice que las enfermedades y aún las plagas caían sobre el cuerpo de Cristo, y Cristo mismo en la cruz del Calvario llevó esas enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces son promesas que ya están ahí para nosotros, pero que nosotros debemos primero creer, segundo caminar en esa obediencia y pedirle al Señor también. No tenéis porque no pedís, y cuando pedís, dice Santiago, pedís mal, pedís para vuestros deleites. Hay personas que en algún momento se enfocan más en lo material, se enfocan más en aquellas cosas que son palpables, aquellas cosas que se pueden
tener. Y hay momentos en los que nosotros necesitamos primero pedirle al Señor que nos guíe en una buena oración, que esa oración pueda ser del agrado de Dios, en la voluntad de Dios, que en ese conocimiento de la palabra también la palabra nos marque una pauta a nuestra vida. Y no es ahí el hecho de que podamos ver de manera inmediata muchas veces, sino que es un tiempo de espera también. Y ese tiempo de espera es el ejercicio de nuestra fe, porque fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Amén. Y tenemos que vivir, tenemos que ejercitarnos en esa fe. También el profeta Habacuc en un momento le estaba pidiendo justicia. Haznos justicia. Aquellos adversarios que se han levantado, aquellas personas que se han levantado en contra de nosotros, haznos justicia. Y el Señor le responde y le dice que escriba la visión en tablas para que corra todo aquel que lea y que pueda perseverar, porque es ahí donde también el profeta Habacuc nos dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará al alma del Señor, a su alma. De manera que es ahí donde nos vamos a ejercitar en ese caminar en fe. Así como Josafat vio venir ejércitos más grandes que su capacidad, muchos creyentes hoy enfrentan también adversidades, batallas espirituales, y parecieran ser que esas batallas o esos enemigos son tan enormes, son tan gigantes, que en algún momento puede venir a nosotros el temor, como fue el caso a Josafat. Fue también la impresión de ese ejército numeroso lo que causó el miedo al pueblo de Judá. Pero además de ello, también vemos en otro tiempo de la historia, dice la Biblia que cuando Moisés envió a los 12 espías a Canaán para que exploraran la tierra, Dios ya le había anticipado lo que iban a encontrar allá. Ellos estaban advertidos de lo que iban a encontrarse en aquel lugar. Y cuando llegaron allá, dice la Biblia también que ellos llegaron, se sorprendieron de toda la cantidad de frutos, de las murallas, de las ciudades, de las personas que vivían ahí. Y dijeron, verdaderamente es conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios ya nos había dicho. Pero ellos magnificaron más el problema, magnificaron más las cosas, porque pusieron su mirada en lo que se veía, y ellos se olvidaron por un momento de lo que Dios había dicho, que ellos iban a heredar esa tierra. Y fue así como ellos, los 12 que fueron enviados, regresan, y 10 tienen pocas expectativas, nulas expectativas, vienen desanimados, vienen también reclamando a Dios, reclamando a Moisés del por qué las cosas de esa manera. En cambio, Josué y Caleb nos habla que ellos tuvieron un pensamiento diferente, ellos tuvieron una actitud diferente, porque no miraron las cosas desde de lo que se podía palpar, sino que ellos evaluaron la situación desde lo que Dios ya había dicho. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde a nosotros también una batalla espiritual nos puede preparar para esperar en la victoria, o bien nos puede llevar a que nosotros nos desanimemos y nos derrotemos aún antes de que peleemos. ¿Cuál es la actitud que tú tendrás? ¿Cuál es la decisión que tú tomarás? ¿Te enfocarás en ver las cosas como realmente o como la realidad nos presenta, o estarás mirando a Dios en tu vida? Que las cosas que han venido también para ti es parte de un propósito en Dios. Sabe que muchas veces cuando vienen pruebas a nuestra vida es porque Dios también quiere hacer sensible nuestro corazón, porque muchas veces también es el que confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Hoy yo podría decirles, los recursos no los tenemos para ver todo un cambio, una adaptación acá. Pero sé que Dios nos va a proveer, sé que Dios nos va a suplir, y veremos este lugar transformado también, que continuaremos aquí celebrando adoración, alabanza a nuestro Dios. Amén. Gracias por ese entusiasmo. En este pasaje de Crónicas, Dios nos está revelando algo profético. Diga conmigo, profético, para esta generación. Y cuando el pueblo busca a Dios, que eso es lo que Dios está permitiendo, el pueblo se alarmó. Judá está
atemorizado, pero ese temor no lo paralizó. Ese miedo fue el que lo impulsó también y lo llevó a recordar que en Dios tenemos una promesa. Entonces él se vuelve al Señor, él busca a Dios, escucha la voz de Dios y se mantiene firme. Esa es la importancia de cuando nosotros enfrentamos una batalla, el mantenernos firme. La Biblia nos habla que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se recuerda? Él es bautizado en el Jordán y ahí hay una gloria manifiesta de la presencia de Dios, una palabra sobre la vida de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Eso es lo que dice esa voz. Ahora bien, unos días más tarde el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estando en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él tiene hambre. El que se acerca es Satanás y comienza a tentarlo. ¿En qué lo tentó? Bueno, en 3 áreas, pero específicamente las palabras claves que Satanás utiliza fue: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. 3 ocasiones se lo dice. Jesús estaba claro, Jesús sabía, Jesús tenía esa confirmación del Padre en su vida, pero él no respondió de la misma manera. Él no le dijo a Satanás: sí, yo soy el Hijo de Dios. ¿No te acuerdas que cuando fui bautizado en el desierto, en el Jordán, ahí se escuchó esa voz? Él no argumentó eso. Podía apelarlo, por supuesto, podía haberse referido a ese momento, pero él refutó, él debatió con Satanás y le hizo saber que la manera en la que Satanás estaba interpretando la escritura no era exactamente lo que el Señor tenía como propósito para él. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La respuesta de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre. Él podía convertir esas piedras en pan, por supuesto. Él más adelante multiplicó 5 panes en una gran cantidad, que comieron 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Entonces él podía hacer ese tipo de milagros, pero no se fue por ese lado, porque necesitamos también el conocer el propósito de Dios por el cual también estamos experimentando esas pruebas. Lo que nos notificaron aquí, déjeme decirle que también nos ha llevado a que nosotros podamos tener un orden en cuanto a nuestra vida espiritual, un orden en cuanto a las cosas que también en la iglesia pasan. Por ejemplo, mencioné yo al principio de que cuando iniciamos nuestro servicio, la mayoría de nosotros va llegando y se sienta donde quiere, ¿verdad? Y por ese lado está bien. Pero si nosotros seguimos un orden, entonces vamos a ocupar los primeros lugares y así los vamos a ir ocupando hasta que se ocupen hasta la parte de atrás. ¿Me estoy explicando? ¿Qué sucedería si la cantidad de gente en este momento fuera mucho mayor a lo que tenemos ahora como asistencia? Si en lugar de 60 personas que pudiéramos ser el día de hoy, fuéramos 180, ¿dónde a usted le gustaría sentarse? ¿Sería de los que le gustaría estar allá afuera? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Hay lugares donde hacen fila para entrar. El servicio comienza, por decirle, a las 9 de la mañana y ellos están 7:30, están 8 de la mañana y vienen de lugares de retirado y están ahí puntuales. Entonces, en ese sentido también es el que nosotros comencemos a tener ese orden, que si decimos 1 hora el servicio, a esa hora vamos a comenzar. Amén. Tenemos escuela de líderes, escuela dominical. Ahí es que cada uno de nosotros también hagamos el esfuerzo. Mire, yo entiendo acerca de que todo el tiempo estamos trabajando y gracias a Dios por el trabajo. Hay personas que vienen aquí o venimos quebradas, venimos sin trabajo, venimos en bancarrota. El Señor nos bendice, nos abre puerta y de repente un buen día decimos: no tengo tiempo, no puedo venir a la iglesia, tengo demasiado trabajo. ¿Se da cuenta de eso? Entonces es ahí donde nosotros debemos de mantener la prioridad, debemos de mantener también el orden. Gloria a Dios cuando Dios nos bendice. Cuando el trabajo es en demasía, gracias a Dios, aprovechemos ese tiempo, porque hay momentos también en que ese trabajo
disminuye. Y hay empleos que efectivamente tienen que ver con temporadas, pero hay otros que son de alguna manera más regular, más constante. Bien, mantener ese orden o buscar tener ese orden es importante. Hay ocasiones también que nosotros estamos en el tiempo de nuestra celebración alabando al Señor y de repente estamos más distraídos con alguna de las redes sociales. Estamos respondiendo mensajes. Si eres doctor, si eres abogado, si eres alguna persona que necesita estar en comunicación con alguna empresa, con alguna institución, qué bueno. Pero también tenemos que tener ese espacio para Dios. Amén. Al abogado se le exige en cualquier momento: oye, tengo este apuro y se tiene que movilizar. Bien, pero vamos a tener este orden. Amén. Enseñar a los niños también. La alabanza no es para esperar a que ellos pasen allá, reciban su clase. La alabanza es para que ellos también participen de la celebración, para que también ellos puedan adorar. Si usted levanta las manos, que el niño pueda ver a papá, mamá ahí que está levantando las manos y él también adorar. Es la manera. En un principio ellos lo hacen por imitación, pero después lo hacen por convicción. Pero si a usted y a mí nos ven todos distraídos, desatentos, entramos, salimos, vamos al baño, es un desorden. Entonces vamos a entrar en ese orden. Amén. Punto número 1. ¿Cuál es el contexto y la situación que estamos mirando aquí en este pasaje de 2 de Crónicas 20? Judá está enfrentando una amenaza y es una amenaza que podemos considerarla como imposible de poderla enfrentar. Son 3 enemigos. En otro tiempo en la vida de David es también donde él se ve rodeado de 3 enemigos. Con un enemigo uno dice va, ¿sí? Hay ocasiones que las peleas esas callejeras, uno a uno, ¿sí? Mano limpia decíamos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero cuando ya hay un montón, cuando son 2 o 3 contra una sola persona, es una pelea injusta. Eso es lo que está viviendo Judá. Está enfrentando una batalla difícil de poderla librar. Es una alianza en donde hay 3 enemigos y estos 3 enemigos provocaron una crisis nacional en el pueblo de Judá. El rey Josafat, que era el líder en ese tiempo, es el que recibe la noticia y es el que de alguna manera debe estar sensible a lo que Dios quiere para que él pueda hacer. Se sabía en otro tiempo en la vida de David, cuando se levantaban enemigos, ¿qué hacía David? Agarraba a su ejército y vamos a pelear y les animo y vamos a salir. Él no hacía eso, sino que inmediatamente él decía: busquemos la presencia de Dios. Busquemos cuál es la guianza de Dios en esta batalla. Señor, ¿quieres que vayamos a pelear? Adelante, yo he entregado a tus enemigos. Ok, vamos, nos organizamos, hacemos una buena estrategia, pero Dios ya nos ha garantizado la victoria. Señor, ¿quieres que subamos? En esta ocasión no, sino que lo van a hacer de esta manera. Y es así como el líder Josafat también había aprendido de sus antecesores. Es una crisis que ha metido a Judá y a los líderes a esta alarma, a esta preocupación. Pero es el momento también que ellos aprovechan para buscar a Dios. Y es ahí donde también nosotros tenemos que considerar cuando entras en una batalla. ¿Cómo es que voy a establecer esta estrategia? ¿Qué es lo que yo necesito para librar esta batalla? Sensibles a la voz de Dios es donde nosotros vamos a estar más tranquilos, vamos a estar en paz. Amén. La escena aquí está revelando que incluso el pueblo que era fiel se vea como intimidado. Son ataques inesperados. Una de las cosas que el enemigo hoy en día y siempre en Israel es que los momentos en los que ha causado muerte, ha causado estragos en el mismo pueblo de Israel actual, lo ha sido a través del factor sorpresa. Israel se ha abierto al mundo, se ha abierto a las naciones y aún el pueblo árabe, parte de ese pueblo está ahí. Lo que es la frontera de Gaza
La frontera de Gaza, que es la frontera con Israel, es una área donde si Israel cede a ese territorio, es la puerta libre para que puedan entrar y conquistar o dominar o someter a Israel. Por eso es de que hay una resistencia de Israel, pero en ese mismo lugar, concentrando unos 3-4 millones de árabes, los árabes tienen tanto territorio que bien pueden tomar a esa población y ubicarla en otro lugar. Pero ¿por qué quieren ese lugar? ¿Por qué quieren ese espacio? Porque es la puerta de acceso para entrar y someter a Israel. Ante esto Israel ha respondido, Israel se ha defendido. Llegará un momento en que ellos serán dejados también, pero será la oportunidad donde Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y peleará contra las naciones. Bien, la escena entonces está revelando que este pueblo está asustado de alguna manera. Lo que nosotros podemos tomar o extraer en este texto es ese principio en cuanto a las batallas espirituales. No siempre son producto del error. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez tomando malas decisiones? Amén. Pero ¿cuántas ocasiones dicen, ¿y ahora? ¿Por qué me pasó? ¿A causa de qué viene esto? ¿Sí? Usted es una persona que se cuida bien, que come bien, que duerme a buenas horas, y de repente le dicen, usted tiene esto. ¿Y por qué? Si lo único que como son enchiladas en la mañana, tortas al mediodía y tacos por la noche. Bueno, ahí es un mal hábito, ¿verdad? Y esas son decisiones que en algún momento nosotros tenemos. Hay personas que no tienen tiempo para comerse una comida de 3 tiempos, sino que tiene que comer a prisa. Pero cuando usted se cuida, cuando usted hace deporte y de repente comienza con algún malestar, y no exactamente producto de la edad, a sus 25 años con dolor, padecimiento de rodilla, 41, ok. Mire, una de las cosas que pasa en los que tenemos 40 o más de 40 es que lo tenemos todo, ¿verdad? Somos bendecidos, lo tenemos todo. Todo me duele. Problema de rodilla, problema de cadera, ok. Las batallas espirituales no siempre son producto del error, pero muchas veces son el escenario que Dios produce o permite para revelar su gloria. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba tranquilo, ya estaba como más acomodado. Y precisamente cuando viene esa zona de confort, cuando ya nos sentimos así como relajados, bueno, ya he leído la Biblia una vez, ya he tomado escuela de líderes 1, 2, 3, 4, y estamos en esa quietud, en esa tranquilidad. Lo que dice tal hermano, eso ya me lo sé, eso ya lo vi. De repente viene un sacudimiento para tu vida y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y es ahí donde Dios llama la atención de tu vida para hacerte volver al camino nuevamente, porque habías perdido comunión, porque habías dejado de alabar a Dios en tiempos difíciles o en tiempos de bonanza, porque tu comunión con el Señor ya no era la misma. Antes de salir de casa te ponías a orar 2, 3, 5 minutos, tal vez a leer un pasaje, y ahora no, ahora ni la Biblia abres. Aló, sigue aquí. Número 2, la respuesta espiritual de Josafat. ¿Qué es lo que hace Josafat? Dice la Biblia que él, en el versículo 3, él oró. El primer movimiento de nuestra vida es la oración. Señor, háblame. Señor, estas cosas que me están sucediendo tal vez sean demasiado grandes, tal vez me han inquietado, me han sacudido, Señor, pero yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero saber que tú estás conmigo. Una de las cosas que los pequeños
deben saber que aun cuando papá y mamá salen a trabajar y lo dejan en el colegio, en la escuela, aunque ellos puedan sentir como una ausencia, un abandono, saben que tarde que temprano papá, mamá pasa por ellos, a menos que se te olvide y pasas al siguiente día o te anden localizando, ¿verdad? Pero los niños aprenden eso. Entonces es también el que nosotros podemos aprender. Lo que yo estoy pasando no es porque Dios me haya abandonado, no es porque Dios me haya visto que le he fallado. Dios no se aleja, no se aparta de mí, sino que me invita por su Espíritu Santo a que yo me arrepienta, a que yo arregle mi corazón. Arrepiéntete de donde has caído, dice Apocalipsis. Mira dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Entonces, por más que nosotros podamos querer ser desleales con Dios, el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Josafat busca a Dios. Josafat busca al Señor. El rey Ezequías en otro tiempo es exhortado por el profeta Isaías. Isaías llega y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ante esa profecía, lo que hace Ezequías es volver su corazón, su rostro ante ese muro y comienza a orar, comienza a clamar al Señor. No había salido el profeta del palacio cuando iba a la mitad del patio. La Biblia le habla, dice la escritura que le habla nuevamente a Isaías, y el profeta Isaías, sensible a la voz de Dios, entonces se regresa y le da una nueva instrucción, donde el juicio que ya había sido decretado para Ezequías, ahora el Señor le dice: serán añadidos 15 años más a tu vida. Esa enfermedad que puedes tener, esa enfermedad que te diagnosticaron, no es la que termina contigo, sino que es el tiempo de Dios. Es cuando Dios lo determina, es cuando Dios decide. Y yo creo que la misericordia de Dios está sobre nosotros. Amén. Así es de que no tengamos temor, pero sí busquemos a Dios de todo corazón. Josafat no podía confiar en su ejército. El ejército que tenía enfrente era mucho mayor, aunque también tenía que hacer esa estrategia. Y la estrategia no fue con alianza, sino más bien invitó al mismo ejército a humillarse. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y buscare mi rostro, yo oiré y perdonaré desde los cielos. Oiga lo que dice el Señor. Entonces el Señor, ¿qué está esperando de nosotros? Esa actitud, humillar nuestro corazón, buscarle de todo corazón. La oración de Josafat está reconociendo, número uno, el poder de Dios. Jesús dijo: ustedes ignoran el poder de Dios, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Bien, entonces Josafat nos está hablando de ese poder de Dios. Señor, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Señor, nosotros podemos tener como cierto gobierno sobre las naciones, pero tú tienes gobierno sobre toda autoridad. Entonces tú estás por encima de todo. Otra de las cosas que Josafat reconoció fue la fidelidad de Dios. Josafat se fue a tiempos de Salomón. Cuando Salomón dedica el templo a Dios, Dios le responde ahí. Y lo que ya mencioné, cuando Dios le dice a Salomón: si mi pueblo me buscara, aun cuando ha fallado, yo iré y yo perdonaré. Entonces es la oración que utiliza, es el argumento que utiliza Josafat para recordarle a Dios. Qué importante es que también nosotros, teniendo conocimiento de la palabra, a través de la palabra podamos orar. Señor, yo sé que tú eres fiel y por eso vengo a ti. Por eso yo ahora me atrevo a pedirte que hagas misericordia con mi familia. Señor, tu fidelidad no solo es para mi vida, es para otras generaciones también. Esa fidelidad está para conmigo, Señor, pero también para con mis hijos, para con los hijos de mis hijos. Amén. Bien, algo que también Josafat hizo fue tener una dependencia absoluta. Cuando ese pequeño de meses, tal vez 8 meses, 9, tal vez otros de mayor edad, al año, un mes, cuando sus pies comienzan así a estar más firmes, ¿qué es lo que uno hace? Uno no los va a traer todo el tiempo entre los brazos, sino cuando uno ya los ve que pueden
aguantar estar de pie y dar sus primeros pasos, uno lo pone ahí, ¿verdad? Al principio uno lo va paseando, pero llega el momento en que le dice: a ver, vente, vente. ¿Y qué es lo que hace el niño, la niña? Al principio no se atreve, pero de repente da el primer paso y ve que puede sostenerse, y mientras el padre, la madre están ahí, el niño de repente llega y se arroja. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros podamos ser dependientes de Dios y no de nosotros mismos. ¿Sabe cuándo el hijo comienza a tener mayor independencia y en algún momento hasta darle la espalda a los padres? En la adolescencia. El adolescente ya se cree que puede todo, que puede enfrentar al mundo sin los padres, y de repente comienza a hacer cosas a escondidas de ellos. Pues hay cristianos adolescentes que entran en una fase de rebeldía, quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Esa rebeldía espiritual puede estar presente en personas adultas. Estamos hablando del corazón, estamos hablando de actitudes internas. Y la rebeldía de ninguna manera es algo que podamos aplaudir, sino al contrario, de exhortar. Cuando la necedad está ligada en el corazón de la persona, la vara de la corrección lo alejará de él. A veces no nos gusta eso, pero Dios nos dice en Hebreos capítulo 12 que Él, a quien toma por hijo, lo castiga y lo disciplina. Así es de que no menospreciemos la disciplina del Señor cuando somos corregidos por el Señor. Bien, la verdadera fe no es una ausencia de batalla, sino al contrario, que aún en medio de la batalla Dios nos hace estar firmes. Amén. Punto número 3. Hablar de la dirección, hablar de la guianza divina, es considerar también la manera en la cual el Espíritu Santo actúa sobre nuestra vida. Mientras el pueblo fue llevado a ese tiempo de adoración, no solo adoró a Dios, sino que tuvo una actitud todavía extra. ¿Cuál fue? El ayuno. Porque en el ayuno es donde nuestro cuerpo también se doblega, se consagra, se entrega al Señor, y estamos más sensibles a lo que Dios puede hablar a nuestra vida. Hay ocasiones que hay batallas que necesitamos nosotros entrar en ese periodo de ayuno. Los discípulos estuvieron reprendiendo a un demonio. La Biblia dice que no pudieron. Y cuando Jesús apareció por ahí, viene ese padre de familia y le dijo a Jesús: mira, tus discípulos no pudieron. Ellos ya se sentían con cierta madurez, cierta capacidad, ciertos elementos o herramientas para poder liberar a una persona. No pudieron. Y Jesús les dice: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Alguna vez Dios podrá hablarnos así? ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Llevas 20 años en el evangelio y todavía no te bautizas. Llevas 20 años en el evangelio y no has leído la Biblia una sola vez. No le has testificado a tu familia. Bien, entonces el pueblo estaba adorando y estaba ayunando. El Espíritu de Dios viene sobre el profeta Jaasiel. Leamos capítulo 14, versículo 14 al 17. Mire, cuando hay ese mover de adoración, ¿qué es lo que hace Dios también en ese ambiente? Él comienza a hablarnos, Él comienza a revelar la estrategia. Dice el verso 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf. ¿Por qué describe su linaje? Porque nos está hablando de obediencia, nos está hablando de sujeción. Él estaba sujeto a, y marca 4 o 5 personas antes que él. Era Jaasiel, hijo de. Bien, esto nos recuerda también cuando aquellos hijos del tal Eseba va a reprender a un endemoniado. El endemoniado los hace trizas y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son.
Entonces la importancia de estar sujeto. Aquí una vez más dice Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ellos están adorando, ellos están alabando a Dios, y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. No es vuestra la guerra, sino la de Dios. Hay peleas que no se pelean, valga la redundancia, sino que se viven en obediencia. Hay ocasiones que sí, nosotros quisiéramos tomar justicia por nuestra mano, decir: esto no se va a quedar aquí, va a conocer quién es. Y usted dice su apellido, ¿verdad? Ahora me van a conocer. Y el Señor nos dice: no es la estrategia, no es la forma. Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha es espiritual. ¿Qué tal si antes de ir a reclamarle a esa persona con la cual tienes un asunto pendiente, comienzas a orar por ella, comienzas a orar por él, y que el Señor te dé la estrategia, que el Señor ponga esa sensibilidad en ti para saber qué es y cómo debes responder ante esa situación? Mientras el pueblo estaba adorando, viene ese mover, la palabra de Dios. Jaziel sensible. Hay personas que han perdido sensibilidad. Hay personas a las cuales Dios quiere usarlos como un vaso, como un instrumento. La Biblia nos habla de los 9 dones espirituales, y hay unos que tienen ese don de profecía, pero cuando nosotros no somos sensibles o hemos perdido esa comunión con Dios, de repente viene esa voz de Dios y nosotros estamos en esa lucha, en esa batalla. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Sabe algo? El don de Dios es irrevocable. No es algo que yo te doy y después te quito. ¿Te portaste bien o no te portaste bien? Los dones de Dios son de Dios. Lo que tiene que ver es con nuestro carácter. Hay personas que podemos tener un don de Dios, pero tener un mal carácter, y a causa del mal carácter el don de Dios no fluye como debe fluir. ¿Le es parecido? ¿Le es común? Bien, dice el profeta, dice Jaziel: no temáis ni os amedrentéis. ¿Qué es lo que usted necesita exactamente cuando está pasando un mal momento? Eso, que le diga: tranquilo, esto va a pasar. Mire, lo que hacen los ajustadores de seguros: usted contrata un seguro y tiene un accidente. ¿Cuántos han tenido algún accidente? A ver, ¿sí? Bien, usted ve el carro de la persona con la que chocó, o ve su propio auto y, ¡ay, qué horrible!, ¿no? Qué feo. Habla a su seguro, el asegurador llega, ¿y qué es lo primero que a usted le dice? Fíjate para la otra. ¿Verdad que no? Le dice: ¿está usted bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Sí? Ahora explíqueme cómo pasó o qué fue lo que sucedió, aunque todo el impacto está ahí, pero dígame qué fue. ¿Para qué? Para poder intervenir. Pero lo primero que está haciendo es un trabajo de contención, quitándole a usted la carga o la culpa que puede traer porque no se fijó, porque iba distraído, porque iba ahí mandando mensajes, y le descarga esa emoción. Entonces usted ya viene como: ok, ¿quién se encarga de todo lo demás? Él. A usted nada más al final le dicen: a ver, firme aquí, dependiendo del daño, esto es lo que se va a hacer, y listo. Bien, en ese sentido entonces el profeta está diciendo: no temáis, no os amedrentéis. Lo segundo es: no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Oiga eso: no es vuestra la guerra, sino la de Dios.
Cuando somos capaces de dejarle esa carga al Señor, viene una tranquilidad plena a nuestra vida. Y es ahí donde nos dice el apóstol Pablo que una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es lo que yo estoy viendo y que puede ser tan alarmante, sino es lo que Dios tiene ahora ya en control y que yo estoy en las manos de Dios. Lo tercero es que dice el profeta también: estad quietos y ved la salvación de Dios. Estad quietos. Dice el Salmo 46: aunque se traspasen los montes a la mar, yo estaré confiando en Dios mi Salvador. Amén. Entonces, confiar en el Señor. Démosle ese aplauso a Dios. Aquí aparece algo que nosotros podemos tomar también como un principio. Dios guía, Dios habla y Dios revela estrategias. Dios guía, Dios habla y Dios revela estrategias. Hay ocasiones que nosotros nos enfrentamos en luchas familiares, en luchas en el trabajo. ¿Cómo poder enfrentar o lidiar, cómo tratar en un asunto de pareja, de matrimonio? Hay matrimonios que perdemos la noción o perdemos los estribos en relación a cómo llevar o vivir esa situación, y comenzamos a discutir entre pareja. Es que tú empezaste, no, es que fue así, si me hubieras hecho caso, y comenzamos en esa discusión, ¿verdad? ¿Le ha pasado? ¿No? Eso no pasa. Y después, hermano, todavía le seguimos echando leña al fuego. Y los que son más orgullosos, más duros de corazón, guardan así como que hasta que me pida perdón. ¿Sí? Se levantan al siguiente día como si no hubiera pasado nada, pero el corazón está cargado. Ok, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ahí? Ser sensibles a la voz de Dios. Estar expectantes. Señor, hice mal en responderle así a mi esposa. Yo en ocasiones he tenido que decirle, la mayor parte del tiempo es la que se equivoca. No, es que muchas veces alegamos eso, ¿verdad? Es que él empezó, es que él fue, es que, ¿y tú cuándo? Entonces decir: Señor, esta es responsabilidad mía, me pasé, me equivoqué, no debí haber respondido así, no debí haberle hablado de esta manera. Y es donde comienza uno a, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Sí, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Me puedes preparar unos chilaquiles? No, prepáratelos tú. ¿Será que responde así? ¿Verdad que no? Porque cuando hay soberbia, cuando hay altivez, así como Dios dice, Dios resiste a los soberbios, también nosotros. ¿No es así? ¿Usted se ha encontrado con una persona soberbia, con una persona altiva? ¿Y cómo los mira? Como el proverbio dice, a los altivos Dios los mira de lejos. Así también nosotros resistimos a los soberbios y los miramos de lejos. Pero ¿qué con aquella persona que es humilde? No se pase sobre ella, porque de repente aprovechamos esa debilidad. La humildad no es ser menso, no es ser tonto. La humildad es una actitud del corazón, ¿sí? Y una persona humilde la vemos en Cristo. Pero Cristo también respondió como tenía que responder ante aquellos sus enemigos, ¿sí? En una ocasión vienen y le dicen: a ver, ¿a quién se le debe de pagar tributo? El Señor toma una moneda, a ver de quién es esta moneda, esta cara. De César. Pues denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces él tenía que responder, pero de manera sabia, de manera prudente, no agrediendo, no ofendiendo, poniendo las cosas en su lugar simplemente. El punto número 4 y último: la obediencia y la adoración como armas de justicia. Me encanta eso. Mire, hoy tuvimos un tiempo de alabanza, de adoración, donde pareciera ser como que fue inquietud, como que no tan explosivo, ¿verdad? Entendiendo el momento. Pero yo sé que en el corazón hay esa explosividad.
en su corazón está esa gratitud, está ese ímpetu, está ese deseo de adorar a Dios con todas sus fuerzas. Amén. Hágalo, hágalo. ¿Sabe que yo también estoy contenido en este momento? No sé a cuántos decibeles estemos, pero estoy también. No es miedo. No, porque repito, nosotros estamos también en algún momento para estar dentro de un orden, ¿sí? Yo le voy a poner esto y voy a bajar aquí mi volumen. Las personas que promovieron este acto, ¿ok? Nosotros podemos decirlo, qué mala onda. No entienden acerca de lo que estamos haciendo. Pero si esa persona fuera usted vendría como vecino, vendría y dice: échenle más ruido, échenle más emoción. ¿Verdad que no? Entonces entendemos también eso. Y vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer. Y si es en un momento también que nos vayamos a otro lugar, lo hacemos, porque estamos sensibles a la voz de Dios, lo que Dios quiere. Por lo que hoy entendemos es que Dios nos va abriendo puertas, que Dios nos va abriendo camino. Hemos pedido porque Dios nos dé gracia ante las autoridades y las estamos teniendo. Hoy nos hemos abierto también a conocer personas que nos pueden ayudar, no solo en este asunto, sino también en otro. Hemos tenido comunicación con personas que están más arriba que nosotros, tienen un mayor nivel de responsabilidad, de conocimiento, y gracias a Dios, porque eso nos ayuda. Entonces la obediencia y la adoración como armas. Josafat no solo escuchaba la palabra profética, también la obedece. Y aquí yo me quedo con este mensaje. Aquí termino. No solo es escuchar la palabra, a la palabra hay que obedecerla. En una ocasión Jesús, enseñando en la barca de Pedro, le dijo: Pedro, préstame tu barca. Pedro le cedió la barca. Jesús comenzó a enseñar, Lucas capítulo 5. Y luego dice ahí en la escritura que terminando la enseñanza, Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, echa la red. Señor, dice Pedro, toda la noche hemos trabajado. Oiga eso. La diferencia en cómo trabajas, la actitud que tienes ante el trabajo. Toda la noche hemos trabajado y no hemos conseguido nada. Pero, diga conmigo, pero en tu palabra echaré la red. Lo que hace Pedro es echar la red. Y para su sorpresa, siendo un experto en pesca, ahora la red se rompía a causa de la multitud, de la cantidad de los peces que había ahí. Y fue ahí donde a Pedro también le sobrevino un temor y se arrojó al mar. Apártate de mí, que eres hombre pecador. Oiga eso. Entonces las cosas que en algún momento suceden en nuestra vida es para revelar la condición y el nivel de necesidad que tenemos delante de Dios. En lugar de espadas, Dios le dijo: adórenme, adórenme. Josafat y el pueblo de Judá vieron una victoria completa, no parcial, no a medias. Lo que Dios está haciendo contigo no es parcial. Aunque estás en un proceso, hay otras cosas que Dios hace al momento. Las hace de manera inmediata. Y hay otras, no porque Dios no pueda, sino porque nosotros debemos aprender y valorar el momento que estamos pasando. La abundancia de Dios se manifestó inesperada para el pueblo. El pueblo vive o tiene una paz en la cual ahora sus enemigos están bajo sus pies. ¿Sabe qué le vino
a Judá y al rey Josafat una tranquilidad. Después de estar atemorizado, después de estar con esa preocupación, descansan en Dios, su oración, y ven la victoria de Dios. Aquellas palabras del profeta cuando les dice: no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Imagínese ese descanso, esa descarga de la adrenalina que está a tope. Cuando una persona se impresiona tanto por un evento, la presión puede subir, la glucosa puede dispararse. Pero cuando Dios te dice: tranquilo, viene como a esa sensación de paz, de tranquilidad, de decir todo, absolutamente todo está en las manos de Dios. Jesús dijo finalmente: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Y podemos ministrar con un canto. Te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Levantamos nuestras manos y se lo decimos. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Tu amor de gloria en gloria. Levanta tus manos. Aquellos que están pasando o estamos pasando por una prueba, por una lucha, puede ser tan grande, incluso más que otras que has tenido, y tú has visto la fidelidad de Dios contigo. Como hijo, quiero decirte que aun cuando tú y yo podamos equivocarnos, no dejamos de ser hijos para nuestro Dios. Él es nuestro Padre y Él no te va a dejar de manera que te diga para que aprendas: ahora apartaré mi espíritu de ti. No, sino que el Espíritu Santo está ahí para recordarnos que como hijos, cuando fallamos, Él sigue teniendo el mismo amor, Él sigue teniendo la misma misericordia sobre nuestra vida, y que no te va a dejar frente a tus enemigos para que tú seas avergonzado, sino que Él estará ahí, caminará contigo para que tú veas su victoria. No dejes de adorar mientras tienes las batallas, porque la adoración es la expresión de la convicción que tenemos en ese Dios que es grande, en ese Dios que es fiel. En el nombre de Jesús, quiero ser más como tú. Si hay alguien que esté atravesando una batalla, levante su mano derecha y venga hacia a este frente, por favor. Venga,
Venga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero ser más como tú. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Venga, venga, venga. Este es un llamado y es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Así es de que tú estás aquí, has respondido a este llamado, a esta exhortación de Dios, porque Dios te está recordando que tú como hijo, que tú como hija, Él te tiene en sus manos. Y Él te dice: no te amedrentes, no te atemorices. El salmista decía: no temeré lo que el hombre me pueda hacer. El Señor es mi ayudador. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, gracias. Quiero invitarte a que tú que has pasado aquí adelante le digas: Señor, gracias por las batallas. Gracias por esas luchas. No he entendido el porqué de ellas, el por qué estoy pasando por ellas, pero lo que yo puedo conocer en medio de las batallas es tu corazón, de que tú no me dejas solo, no me dejas sola. No permitirás que a mi aflicción me deprima, me derribe, sino yo ver el que tú estás obrando todo para bien en mí. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Solo Dios está mirando la debilidad que puedes tener en este momento, y a través de esa debilidad el Señor se perfecciona, se fortalece en ti. En el nombre de Jesús, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente en medio de esa prueba. No importa si es una prueba familiar, es una prueba de salud, es una prueba económica, o aún enemigos espirituales se han levantado en contra tuya. No importa. En el nombre de Jesús, hoy conocerás el poder de Dios en otra área, en otra faceta de tu vida. A Dios como sanador, a Dios como libertador, a Dios como protector, como proveedor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Necesitas ser cambiado.